cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante. Dos, uno. Buenos días, amigos, amigas de Todo Cambia. Esta mañana nos acompaña una gran terapeuta y comunicadora, Leticia Fernández Tiesta, quien nos atiende desde su tierra natal, Oviedo, Asturias. Bienvenida, Leticia, a este programa de preguntas y aprendizajes. Seas muy bien recibida en esta que esperamos consideres tu casa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos de tus múltiples actividades en ayudas a las personas en su desarrollo personal. Buenos días, Leticia. Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros y bueno, disponible para lo que necesitéis y lo que queráis saber. Un placer tenerte aquí. Y estamos con Edgardo Cárdenas, profesor de filosofía, coach y terapeuta sistémico. Buenos días, Edgardo. Buenos días, Salvador. Nuevamente aquí en el programa, contentos de tener a una gran invitada, a Leticia, y para hablar de un tema muy interesante. Gracias, Leticia. Gracias. Empezamos, pues. Leticia, queremos hablar de la biografía humana. Anteriormente estuvo con nosotros Maga Mallauri, quien nos introdujo a su comprensión, pero como estamos en la radio, nuevos escuchantes se han incorporado desde entonces. Así que, por favor, explícanos nuevamente qué es la biografía humana, cómo nace, cuál es su origen y tú, personalmente, cuál fue tu camino de encuentro con ella. Bueno, pues la biografía humana es un sistema, es un sistema de indagación personal, es como una terapia, una búsqueda, una mirada ampliada, una forma de comprender más y mejor toda nuestra historia, ¿no? Es un sistema, una herramienta. Yo utilizo mucho la palabra herramienta, me gusta mucho esa palabra, porque realmente es como si con esa herramienta luego pudiéramos ir todos los días, en todas las circunstancias, a decir, hey, espérate, vamos a usar esta herramienta. Entonces, bueno, me gusta esa palabra que la define bien. De todas formas, en lo que ahora entendemos por terapias, encaja, ¿no? Como en esa definición también, es una terapia, es una forma de investigar. Fue creada por Laura Goodman, no sé si alguno de los oyentes la conoce. Laura Goodman es autora de más de 14 libros, algunos de los más famosos es el de, bueno, tengo aquí alguno, La maternidad y el encuentro con la propia sombra, La biografía humana, El engaño colectivo, Una civilización niñocéntrica. Bueno, es una autora argentina, pero sobre todo es investigadora de la conducta humana, porque es increíble que en estos tiempos, ¿no?, en los que se sabe tanto de todo, que tanto circula la información y sabemos muy poco del diseño original del ser humano. O sea, esto es algo muy básico que deberían de estudiar en todas las universidades, ¿no? Que es el ser humano, qué necesita para su óptimo desarrollo, cómo puede ir evolucionando para dar lo mejor de sí desde su ser esencial a toda la sociedad y tener un desarrollo pleno que le proporcione una vida lo más acorde a su ser esencial, lo más acorde a lo que trae para desplegar en este mundo. Y sabemos muchísimo, casi, de elefantes, de monos, de todo, pero no sabemos lo que necesitamos los niños, lo que necesitamos nada más nacer, lo que necesitamos ir incorporando en todos los años de nuestra infancia. Y por eso este sistema, que está basado sobre todo en la investigación tan enorme que tiene Laura de casos y casos y casos, en los que se fue
armando algo que funciona como herramienta y que ahora puede enseñar. Entonces, ¿qué te diría? Bueno, puedo hablar largo y tendido de esto. Yo creo que la biografía humana tiene un sistema muy concreto y es abordar toda la historia de una persona desde el inicio de la vida hasta la actualidad para ver sobre todo qué fue lo que recibió en sus primeros años de vida. Es lo que llamamos el escenario de infancia. Cada uno recibimos unas cosas dependiendo de la cultura, de las historias de nuestros padres, del lugar de donde venimos, de las religiones, de las creencias, de un montón de factores que va determinando una forma de criar a este ser humano, ¿no? Y eso que es lo que hemos recibido y que todos hemos normalizado y que consideramos que es lo normal, ¿no? Porque decimos, bueno, es lo normal, esto es lo que yo he vivido, hay que compararlo con el diseño original del ser humano. Y ahí suele haber una distancia enorme en el 90 y pico, por no hablar del 100% de las personas. Y eso es lo que tenemos para reparar, eso es lo que tenemos para mirar, es lo que tenemos para ir como buscando los recursos, las opciones, las formas de comprender que estos primeros años de nuestra vida, lo que nosotros llamamos el escenario de infancia, que es desde el nacimiento hasta la adolescencia, nosotros utilizamos el término escenario de infancia. Es como una imagen que utilizamos. Y ese escenario de infancia se va colando en la actualidad constantemente, se va repitiendo como un patrón. Y es lo que tenemos que poner encima de la mesa. Como cada vez en la etapa adulta, inconscientemente en el presente, seguimos viviendo como si estuviésemos en ese escenario de infancia. Después, para sobrevivir a ese escenario de infancia, tenemos una cantidad de herramientas X. Y esas herramientas, que es lo que llamamos el personaje, las vamos a aplicar a la vivencia constante que tenemos de vivir en el escenario de infancia. Esto sería como una explicación así muy rápida, muy resumida. Bueno, saldrán 1000 preguntas, aquí estoy disponible. Bueno, por partes iremos poco a poco. Leticia, sí. ¿Se trata de un método de indagación de la historia personal que se puede considerar terapia? Sí. Sí, sí. Yo creo que el término terapia hoy en día está muy... Es una palabra que está... Hay tantos gurús, tanta gente, y hay a veces en este mundo de las terapias, hay a veces tan poca honestidad, tan poca verdad, que si algo caracteriza la biografía humana es la honestidad y la verdad que se pone encima de la mesa. Nosotros vamos a mostrar, las terapeutas, las beacheadoras que nosotros decimos, vamos a mostrar todo el rato la verdad de lo que vamos comprendiendo. Y a veces esa verdad es incómoda, ¿no? Porque requiere ir en contra de un discurso que tenemos grabado a fuego. Y entonces ahí es donde a veces se producen incomodidades. El discurso suele ser el discurso materno. Ahí sí queremos desarrollarlo más. Laura Goodman tiene un libro que se llama El poder del discurso materno, que lo súper recomiendo, para comprender que no vamos a recordar tanto qué vivencia hemos tenido en nuestra infancia como lo que se nombró. Es decir, los recuerdos se arman en función de lo que alguien nombró. Si una persona no tiene recuerdos de su escenario de infancia, quiere decir que nadie estuvo poniendo palabras, pero pudieron acontecer millones de cosas que fueron tan duras que no queremos mirarlas, y es un mecanismo de la conciencia para poder sobrevivir, que es el objetivo que tenemos todos, sobrevivir y llegar a la etapa adulta. Y bueno, sirven todos los mecanismos, ¿no? Todos los mecanismos de supervivencia. El tema es cuando esos mecanismos siguen funcionando inconscientemente, porque todos los personajes que nos han ayudado a sobrevivir son perfectos. Y
y son necesarios. Sin ellos, igual nos hubiéramos quedado, igual no hubiéramos sobrevivido, igual nos hubiéramos quedado en otro lugar peor. Entonces, ¿el problema es el personaje con el que conseguimos sobrevivir? No. El problema es cuando no conseguimos mirar que además de los talentos de ese personaje, además de los recursos que utiliza el personaje, no comprendemos que tenemos otro millón de recursos en sombra, que el ser humano es alguien muy complejo, que tiene 1000 opciones diferentes y que siempre hay otra opción de hacer las cosas más amorosas, más fáciles, más sensibles y con un objetivo que es muy del ser humano, ¿no? O sea, los niños nacen tiernos, blandos, amorosos y con una inmensa capacidad de amar. Esos son los niños. Cuando alguien coge un bebé, no sé cuándo fue la última vez que cogisteis un bebé. Cuando alguien coge un bebé recién nacido, lo ves y pasa esta expresión, no sé si es española o también la conocéis, pero bueno, se te cae la baba, ¿no? Alguien es un ser blando, tierno, amoroso. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué punto nos hemos perdido para pasar de ese bebé tan tierno a lo que tenemos ahora de niveles de violencia, de niveles de desesperación tan enormes en los que vivimos? Bueno, pues cada una de nuestras historias hay para mirar. Entonces, nada, ahí vamos mirando, mirando y cada historia tiene lo suyo. Exacto. Edgardo, ¿querías hacerle alguna pregunta o hacer alguna aportación? Sí, Leticia, quiere decir que lo que no se nombra parece que no existe. Estamos acostumbrados a mirar, por lo menos desde el punto de vista filosófico, que por ejemplo la historia la escriben los poderosos, la historia la escriben los vencedores, eso a nivel de la historia global de la humanidad, ¿no? Nunca se cuenta la historia de los que perdieron, de los vencidos, de los pobres. Esto es de alguna manera también lo que se replica en la vida humana, que el niño, me resuena así, ¿no? Como que el niño, el pequeño, no tiene los recursos necesarios para poder hacer su propia historia, ¿no? Entender lo que le está pasando. Y entonces hay otra voz que es la que le narra y le da ya una interpretación hecha. ¿Es así o...? Es así, sí. Como tú bien dices, el que narra la historia es el poderoso, ¿no? Y los niños nacen con una cualidad, nacen muy inmaduros. ¿Cuántos años, o sea, tardan en gatear 9 meses, en poder comer solos, en poder desplazarse un poquito fuera del alcance de un adulto? ¿Cuánto tardan? Un montón de tiempo. Cuando llegan a la etapa adulta, como pronto, 21 años. O sea, es un periodo muy largo, el periodo más largo de todos los mamíferos. Y, claro, mientras están en ese periodo son tremendamente vulnerables, tremendamente débiles, ¿no? Tremendamente frágiles. Y hay un adulto responsable de criar a esa criatura, que es la que normalmente es la madre, aunque puede haber otra persona, puede haber el discurso de otra persona, pero bueno, lo habitual es que sea el de la madre. Y ahí vamos viendo cómo ese discurso materno muchas veces habla desde la interpretación, como bien dices, no tanto de lo que el niño está sintiendo, sino que mamá ya ha utilizado sus propios mecanismos de supervivencia, ya tiene su propio personaje. Y entonces desde su personaje va a interpretar qué le pasa al niño, que no tiene por qué ser lo que está sintiendo de verdad. Y ahí se arma una confusión, ¿no? Y el niño no está siendo acompañado en lo que va necesitando. Pero bueno, eso es como para otro capítulo distinto. Pero al igual que en la historia, como dices, aquí el poder lo tiene mamá, lo tiene la persona que materna. Y muchas veces también nos encontramos que el discurso es de lo que le pasa a mamá. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos saben lo que les pasó en el parto, cuando nacieron? Normalmente saben si mamá casi se muere, si mamá estuvo fatal, si llegó corriendo, si sabemos lo que le pasó a mamá.
Nadie sabe si al niño se lo llevaron 24 horas a una incubadora, si estuvo separado, no sé qué, si no respiró durante no sé cuánto tiempo, si le cortaron el cordón umbilical. Nadie lo sabe. Eso no está nombrado. Esa fue la vivencia del niño. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos para recuperar. Y a veces en la ausencia de recuerdos, cuando empezamos a nombrar verdad, porque es verdad lo que se va nombrando, lo que vamos buscando, en colaboración con el consultante, vamos viendo que a la persona utilizamos el término, le cae la ficha, ¿no? Pero van sintiendo que eso que se nombró es verdad. Y cuando sientes eso, ya es una vivencia muy interna. A ti te nombran, bueno, es que tú sufriste en tu escenario de infancia mucha soledad o mucha violencia o mucha no sé qué, y hay un punto en el que lo reconoces y dices, ah, esto es verdad, nadie lo ha nombrado hasta ahora, pero es verdad. Y es un sitio donde encaja una pieza, ¿no? Y a partir de ahí vamos construyendo, desde la verdad. Hay gente que le da miedo mirar, que le da miedo. Nada, 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 nada. Lo peor ya nos pasó, ya sobrevivimos. Lo terrible fue lo que nos pasó de pequeños en nuestras historias. Ahora ya, adelante, a mirar con ganas. En esa Entonces, en esa coincidencia con otras miradas también terapéuticas que hay actualmente, siempre es los primeros años lo que determinan la vida del adulto, ¿no? Igualmente, pues cómo se va configurando, en la biografía humana se le llama el personaje. Háblanos un poco más del personaje, ¿no? En otras terapias hemos hablado de las máscaras, hablamos en Eneagrama de los eneatipos. Háblanos un poco de los personajes y quizás descríbenos alguno para entenderlo mejor. Claro, mira, el personaje es esos recursos, esas habilidades que también forman parte de uno mismo y que nos ayudaron a sobrevivir. Entonces, va a ser una consecuencia directa de nuestro escenario. Entonces, vamos a inventar un caso. A ver, ponte, por ejemplo, ¿qué quieres, chico o chica? Yo mismo, Tú mismo. yo mismo que he Venga, hecho la biografía humana. a ver si te voy a hacer aquí la biografía humana otra vez. Muy bien. Bueno, pues nos tenemos un chico con un escenario. Eh, ¿qué, qué dirías? A ver, vamos a suponer que hay, por ejemplo, eh, que es una mamá, por ejemplo, muy reina, ¿no? Estoy inventando. Muy reina, muy centrada en sí misma, muy maravillosa. La gente de afuera le dice, ay, tu mamá qué hermosa es, que muy no sé qué. Divina. Y este niño va creciendo con la sensación de mirar a mamá. Puedes estar mirando a esta mamá que pone sus límites, sus normas. Aquí las cosas funcionan así, la casa está limpia, se viste con este trajecito de pantaloncito corto, se pone no sé qué. Todo lo que mamá desde su personaje comprendió que podía hacer, porque vendrá de otro reinado, ¿no? Bueno, no sabemos de qué historia vendrá. Entonces, este niño va a ir creciendo y va a ir adaptándose de una forma u otra. Vamos a suponer que es una guerra. Vamos a poner otra cosa, vamos a poner una guerra, A ¿no? ver, perdona, por ejemplo, si mi Sí, madre era una reina, sí. ella me trató como un príncipe porque en su discurso no podía una reina no tener un príncipe. Entonces yo crecí adaptándome a que mi única manera de sobrevivir sería ser el príncipe de mamá. ¿Sería así? No, probablemente no. Yo creo que más bien mamá se devoraría al niño, porque es el débil. Un príncipe es un par. Para ser un par hay que ser adulto, para que estar o sea, puede tener un príncipe en papá, puede ser un socio papá, pero el niño, como bien decías en las historias que se cuentan, es el débil, es el pobre, es el frágil. Entonces, si mamá es una reina, va a imponer su voluntad. Entonces, ¿yo qué voy a aprender? Bueno, en un punto voy a aprender a servir a la reina, voy a aprender a adaptarme, a
a someterme, a no cuestionar, a obedecer, o quizás cuando llegue adulto me convierta yo en un rey también, me suba alto y diga, tú haces esto y desprecia a los otros y, ¿sabes? ¿No? Porque para ser reina hay que tener un punto de desprecio sobre los otros, de decir, yo tengo la verdad y tú no, y tú obedeces y tú quedas sometido. Los niños van a quedar sometidos, nadie va a nombrar lo que les está pasando a ellos. Ahora, puedes llegar a la etapa adulta y decir, bueno, a mí nadie más me vuelve a pisar, ahora soy yo el que piso. Y con esa vivencia vas a ir vinculándote con los demás, teniendo relaciones desde esos lugares, ¿no? De distancia emocional. ¿Qué será la intimidad emocional para una reina? Que puede estar ahí en su castillo sola, todos sirviéndoles. ¿Qué sabrá la reina de lo que es la intimidad emocional, la cercanía, el escuchar al otro, llegar a acuerdos? Lo tendrá todo en sombra. Entonces tendremos que recuperarlo. ¿Cuáles serían los objetivos de esta indagación y especialmente qué resultados se podrían obtener? Bueno, aquí estamos buscando nuestro ser esencial. Si fuéramos unos niños que hubiéramos sido maternados, llegaríamos a la adolescencia y conectaríamos con nuestra vocación, la vocación y el concepto amplio de que tiene que ser algo que me guste, que me apasione, que me encante, que tiene que ser algo que se me dé bien, ¿no? Porque, bueno, me puede encantar, no sé, cultivar geranios y que se me dé fatal. Y tiene que ser algo que sea bueno para el mundo. Esa es la vocación. Cuando llegamos a la adolescencia, si nosotros hubiéramos sido maternados, explotaríamos diciendo, ah, yo he venido aquí para desarrollar esto y ofrecerlo al mundo. ¿Y qué más tendríamos? Tendríamos los vínculos con pares. Podríamos llegar al acuerdo con otros y decir, hey, mira, tenemos este pueblo, tenemos esta situación, tenemos esta escuela, tenemos este grupo de personas adultas. Y a mí se me da bien esto, yo soy un crack en esto y lo estoy poniendo aquí al servicio de todos. ¿Y a ti qué se te da bien? ¿Tú qué sabes hacer? ¿No? Y como sabemos vincularnos entre pares, ya no necesitamos esto que tenemos tan normalizado del patriarcado, ¿no? Que uno somete y el otro queda sometido. Y en esas dinámicas que aprendemos desde pequeños van funcionando en todos los ámbitos. Pero resulta que hay otra forma, ¿no? Podemos llegar a acuerdos, podemos mirar y, eh, y contactar con el deseo de qué sociedad queremos, de qué mundo queremos, de qué, hacia dónde queremos ir, qué sociedad amorosa queremos dejar a nuestros hijos y a la siguiente generación. Para eso, o sea, si hubiésemos ido acompañados saldría fácil. Tendríamos alguna dificultad, pero saldría fácil. Ahora, como estamos todos tan dañados, tenemos que reparar primero para luego decir, vamos a ofrecer, vamos a ver qué podemos hacer para que haya un poquito más de confort dentro de, a veces, de los 2 metros cuadrados que tenemos alrededor. Porque esa es otra, otra cosa, ¿no? A veces tenemos pretensiones de que cambie el gobierno, que cambie no sé quién, que cambie, no, lo único que podemos cambiar es uno mismo. El recorrido es individual. Cada uno tiene que hacerse cargo de sus violencias, de su sombra, de todo lo que no reconoce, para poder generar un poquito más de confort alrededor. Por ahí, quizás a tus hijos, quizás a tu marido, a tu mujer, a tu pareja, o sea, ahí, nada, en el entorno más cercano. Hay una frase que dice a veces mi hija que es, ay mamá, qué gusto entrar por la puerta de casa. Eso, ¿no? ¿Y cuántos hemos tenido la sensación de que queríamos estar en cualquier parte menos en nuestra casa? Es muy interesante todo lo que nos estás contando y muy profundo. ¿Podrías introducirnos a lo que ya has comentado de Laura Goodman, que llama al poder del discurso materno? ¿Cuán poderosa es nuestra madre respecto a lo que pensamos, sentimos y terminamos asumiendo como normas o estilos de vida? Muchos pueden pensar que se está exagerando el papel de la madre. Mira, esto es algo, y sobre todo ahora, ¿no? Que tanto se habla de igualdad, de feminismo, bueno, de todo esto que hablamos.
y si algo tiene Laura es un trabajo de investigación. Por lo tanto, tenemos casos y casos y casos para luego poder llegar a una conclusión, que se supone que es un trabajo de investigación científico, ¿no? A través de los casos de investigación observamos y al final decimos, bueno, esta es la conclusión a la que hemos llegado. Tiene que ser una conclusión coherente, tiene que ser un método científico. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que cuando viene una madre a consulta, una historia, ponte, bueno, difícil, tiene unos hijos y del otro lado tiene a un señor como padre de esos hijos, bueno, que es un borracho, o que es un descuidado, o que es un desastre, o que es un caos, o que es un, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Bueno, puede ser millón de cosas. Entonces, vamos acompañando a esa madre, pasito a paso, mostrando, mirando en cada escena, y vamos viendo cómo los efectos repercuten directamente en el hijo. Lo vamos viendo, como te digo, caso por caso. Vamos al revés, y nos viene un padre dispuesto a hacer todo lo que sea por sus hijos, muy preocupado por sus hijos. Y del otro lado tenemos, pues eso, un caos, lo mismo, ¿no? Del otro lado. Y este hombre dispuesto, amoroso, disponible, mirando y revisando y queriendo ofrecer lo mismo que a sus hijos, y resulta que lo que vemos es que esos movimientos no suelen causar efecto. Entonces, ¿quién tiene el poder? Bueno, pues por un lado es la responsabilidad y por otro es el poder de las madres para cambiar el mundo. Si cambia una madre, podemos cambiar toda la sociedad. Las madres gestamos, las madres parimos, las madres lactamos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Podemos mirar para otro lado. Yo me encantaría que fuera de otra manera, ¿eh? Ojo, porque entonces me llega un papá y digo, venga, ya está. Ahora tenemos a estos 2 niños o estos 3 o los que sea y genial, vamos a ir sosteniéndoles tal. Bueno, pues son migajas en función de lo que puede hacer mamá. Edgardo, ¿quieres hacerle alguna pregunta a Leticia o hacer alguna aportación? El tema del que me capta constantemente es cómo se puede superar esa barrera, yo creo tan fundamental que tenemos al principio, sobre todo los hijos, de que en esta sociedad pues está muy mal visto ser crítico con la madre. Podemos ser críticos con todo el mundo y normalmente se da que si somos incluso críticos con nosotros mismos es porque también han sido nuestra madre crítico con nosotros. Entonces, el poder recordar cosas de nuestra infancia, que no significa que dejamos de amar a nuestra madre, ¿no? El amor va por otra parte, pero es un amor que tiene que ser lúcido, ¿no? No sé, yo recuerdo que mi madre, por ejemplo, trabajaba y mucho, ¿no? Cuando yo, y claro, ya me decía siempre que trabajaba para que yo tuviese una vida mejor. Pero claro, recién muchos años después puedo decir que hubiese preferido que mamá no trabajara y que estuviese más conmigo, ¿no? Entonces, ese es un poco yo creo que a veces la dificultad, ¿no? Porque para acceder al discurso materno, a las raíces de ese personaje que somos, que hemos interiorizado, tenemos que superar a veces esa barrera un tanto impuesta y un tanto ética, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a criticar a tus padres si son los que te han dado toda Claro, la vida? claro, lo que pasa que no es una crítica, nunca es una crítica, porque, bueno, para empezar, si nosotros nos encontráramos en el mismo contexto social, con el mismo personaje, con la misma situación, habríamos hecho exactamente lo mismo. Entonces, a mí me da mucha ternura la gente que me viene con esta dificultad, ¿no? Es que no quiero cuestionar a mamá. Y no estamos cuestionando a mamá, para nada. Estamos comprendiendo qué fue lo que pudo hacer. Y hay otra cosa, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos nuestro escenario y tenemos nuestro personaje y empezamos las beachadoras a mostrar, bueno,
tenemos estos propósitos, ahora podemos hacer estos movimientos, y vemos lo difícil que es. Ahí es donde ahí se te cae la ficha de mamá y decir, bueno, y es que resulta que mamá, si yo ahora, que me lo están mostrando claramente, que me están acompañando, que me están diciendo esto, con todos los recursos que tengo, con todas las opciones que me ofrecen, me cuesta moverme de mi personaje, ¿cómo no voy a comprender y sentir compasión por mamá? Eso no quiere decir que me alinee a lo que mamá dice o que si mamá es terrible, esté ahí al lado de ella que me dé con el palo. No, 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 no. Es para comprender que mamá viene de otra historia peor, fijo, seguro. Viene, si en la tuya hubo, ponte, soledad o hubo, bueno, esta mamá estaba muy en el afuera y no te podía acompañar y a ti te hubiera gustado que te hubiera acompañado más, bueno, eso fue lo mejor que pudo ofrecer mamá. Mamá no podía, no tenía los recursos, no tenía la capacidad, no tenía la capacidad de comprender. Entonces, ¿qué pudo hacer? Bueno, eso. Y traería unas consecuencias. Bueno, si había dinero, pues por lo menos entrarían recursos económicos. Bueno, eso tenemos. Sí, sí. ¿Que nos duele? Bueno, bueno, claro que duele. Pero aún así, aunque nos duela un montón nuestras propias historias, tenemos la capacidad de amar al prójimo, tenemos la oportunidad de contactar con nuestro propósito, tenemos la ocasión de generar cosas distintas a nuestro alrededor, de cambiar la forma que nos vinculamos. Hay muchas cosas que podemos hacer. A mí me parece que quedarse ahí regocijándonos en el dolor infantil, que es, bueno, básicamente lo que nos encontramos en tantas y tantas personas, ¿no? Que prefieren seguir aferradas ahí, bueno, con lo que sea, con sus automáticos. Me parece que se pierde tanto, o sea, lo que se manda a la sombra es tanto. Creo que la gente lleva vidas tan chiquitas, tan pequeñas, tan enredados en un pleito con no sé quién, o trabajando 200 horas a la semana, o qué pequeño, ¿no? ¿Y a qué has venido a este mundo? ¿Te has podido parar, cuestionar, revisar, decir, esta es la vida que yo sigo, que quiero seguir llevando? ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Puedes comprender en el punto en el que estás para empezar a mirar? Porque luego no sabemos, o sea, hay veces que te llegan y dicen, bueno, yo quiero ser, no sé, y decimos, hay que mirar primero, vamos a desbrozar, vamos a limpiar. Y luego vemos si podemos plantar rosas o resulta que lo que se da aquí son cactus. Y vemos luego qué es lo que tú puedes moverte, lo que puedes ofrecer, los cambios que puedes hacer. Pero si no tenemos siquiera una mirada ampliada, un poder comprender dónde estamos parados y qué fue lo que pudimos hacer hasta ahora, la verdad es que, bueno, se nos va la vida pasa. Y siempre estamos a tiempo. Leticia, ¿podrías darnos algunos tips respecto a lo que nos aporta la biografía humana para que los escuchantes puedan trabajar personalmente o indagar sobre sus vidas? ¿Qué prácticas se podrían incorporar? Bueno, no me gustan nada, no me gustan nada los tips. Será algo personal. Yo diría que lean algún libro de Laura Goodman. Diría que prueben una consulta de biografía humana. Y luego dicen, y luego pueden decir, la verdad que no me interesa nada lo que dice esta mujer en este libro, la verdad que no me gustó nada la viajeadora que me acompañó, la verdad que, pero he conocido a tanta gente que ha empezado a poder comprender un poco de su historia y que ha hecho movimientos tan, no sé, bueno, Edgardo, puedes decir tú también, ¿no? Pero no sé, yo creo que es una oportunidad, creo que lo debería de conocer todo el mundo, creo que debería de darse en las escuelas. Y luego ya cada uno que haga lo que pueda con su vida, en libertad. Como a veces lo que pasa es que nos acostumbramos tanto a vivir en el personaje que creo que no lo vemos. Tiene que venir algo y sacudirnos para que empecemos a ver cómo estamos repitiendo constantemente lo mismo que nos pasó.
¿no? O sea, muchas veces uno se descubre llorando en unas esquinas porque eso fue lo que viviste de pequeño, ¿no? Frente a determinada situación, era tu único recurso. Entonces, yo sobre todo lo que más invitaría es no dar por normal muchas de las cosas que nos pasan, ¿no? Así soy. Mira, sí, ahora me acabas de traer otra cosa. Esto es verdad, es la normalización de lo que nos pasó. O sea, realmente lo tenemos tan normalizado y vivimos en historias terribles que nos parecen normales, que tiene que ser a veces algo muy grotesco para que haya un quiebre, ¿no? Para decir, hasta aquí llegamos. Cuando luego nos ponemos a mirar, y yo siempre hago el ejercicio, ¿y antes? ¿Y antes? ¿Y qué pasó antes? ¿Y qué tal? Digo, bueno, es que esto empezó aquí. Y la persona hace, como diciendo, ¿qué? O sea, lo viste cuando ibas ahí, en ese punto ya en el que el personaje quebró, pero es que resulta que había todo esto para mirar antes. Y bueno, no sé, es misterioso cuando llegas ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, para mí ocurrió con la maternidad. Yo, vamos, como te ponía, ¿no? Yo para mí el quiebre vino ahí. Yo he estudiado, había una carrera universitaria, trabajaba en bancos, en empresas, me iba bien, no tenía ningún problema. Y de repente me convertí en madre y yo dije, tengo todos los problemas del mundo. O sea, esta idea, este concepto que yo tenía de la vida no me sirve, no me trae nada de lo que yo estoy buscando. Y además a mis hijos les están pasando cosas. Por lo tanto, bueno, me bajo del tren, ¿no? Vamos a parar, que es lo que decimos. Bueno, hasta aquí llegamos, paramos y miramos. Y bueno, ahí se cruzó la biografía humana. Temas muy interesantes los que nos estás contando. Te quería hacer una pregunta también al hilo de lo que has comentado. Entonces es como, digamos, que la maternidad ha sido la que hace a posteriori como la estrella que va a guiar la posterior evolución de esa criatura y la madre es la tutora que va a hacer todo, que recorre ese camino de su mano, más o menos, como un resumen. Si Bueno, pudieras. a ver, no es solo la maternidad, hay otros caminos, pero la maternidad es uno. La maternidad es un camino en el que tú vas comprobando y viendo. A mí me pasaba una cosa, por ejemplo, que yo veía a mi hija llorar o a mi hijo y yo decía, yo no quiero que mis hijos pasen por la historia que yo pasé. Luego ya había sobrevivido, luego ya no pasaba nada, pero a mí estos niños me traían una vivencia de dolor enorme, que luego reconocí que era mía. Entonces, en esa vivencia, yo luego fui comprendiendo que yo podía maternarlos a ellos y a la vez maternarme a mí. Era un acompañamiento. Y ellos me iban diciendo, por aquí mamá, no mamá, eso es violencia, lloro. No mamá, eso tú lo tienes normalizado, no es así. No mamá, y esto que ahora vemos estos niños, ¿no? A veces grandes, a veces, bueno, hay cosas terribles, no os lo puedo describir aquí todo porque bueno, a veces nos encontramos con situaciones muy críticas de niños absolutamente desesperados, sobre todo adolescentes, y realmente los adolescentes ahora llegan a un punto de tal desconexión, de tal nivel, que no quieren seguir viviendo en esta vida. ¿Qué Y consejos es, darías, perdona, como resumen para las madres al hilo de lo que estamos comentando en esta tertulia? ¿Qué consejos darías así como resumen para las madres? bueno, yo diría que la biografía humana es para madres, para padres, para hombres, para solteros, para viudos, para todo el mundo, no es una Para herramienta. un proyecto. Es verdad que empezó por la maternidad y Laura empezó acompañando a madres, pero es para todo el mundo, porque todos hemos sido hijos. Entonces ahí es el hilo. Y el consejo que le diría es que cada vez que vea a su hijo haciendo una manifestación de lo que sea, puede comprender qué fue lo que le pasó, puede fusionar, puede entrar en contacto con lo que ese niño le trae a ella de su vivencia infantil. Es una propuesta. A veces nuestros niños nos están diciendo todo el rato, entra aquí, mira, ablanda. Ya. Yo creo que
Bueno, para mí los consejos no sirven, pero lo que sí que sirve es que cada vez que nuestro hijo tenga una manifestación de lo que sea, un berrinche, una pataleta, un quiero, un no sé qué, podamos entrar a mirar cuál era, entrar en fusión emocional, o sea, entrar en contacto con lo que a este niño le está pasando, cuál será el pedido real que está necesitando ser acompañado. Y eso es muy difícil a veces, ¿no? Entender lo que me está pidiendo mi hijo, pero es mucho más fácil entrar en contacto con la vivencia de nuestro escenario de infancia, con la vivencia de lo que a nosotros nos pasó siendo niños. Y ahí vamos a poder decir, resulta que me parece que... Y si no consigo desenredar bien qué fue lo que me pasó, eso es lo que hacemos en la biografía humana, eso es lo que hacemos nosotros todo el rato, desarmar, mostrar, mirar amplio, para no quedarnos ahí en lo chiquito, de una interpretación. No, es que mi hijo hace muchos berrinches, es que mi hijo es un, no sé qué, un irresponsable, yo qué sé. A mí no... Es una oportunidad para mirar y comprender. Pues importantísimo ese tema. El tiempo siempre nos gana cuando estamos a gusto. Queremos agradecerte esta rica tertulia con una canción que sabemos que te gusta. Bien. ¿Entra en la despedida? Amigos, amigas de Totum Revolutum, seguimos conociendo y aprendiendo nuevos recursos, nuevas perspectivas, nuevas miradas que nos ayudan a profundizar en nuestro autoconocimiento y más herramientas para tu trabajo personal. La biografía humana de Laura Goodman nos invita a cambiar de interpretación que asumimos de nuestra historia y cuestionarla para liberarnos de condicionamientos que aún guardamos. Leticia Fernández nos ha presentado parte de esta metodología. Seguiremos profundizando con ella en próximos programas. Seguimos acompañándote en tu proceso de desarrollo, de tu transformación. Gracias por estar ahí. Muchas gracias, Leticia. Y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Salvador, Edgardo, encantada. Igualmente, un placer haberte tenido con nosotros, igual que a Edgar. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause